¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Diez minutos de análisis que quiero dedicar a la siguiente información que presenta la publicación Proceso, que dice lo siguiente: la revista Proceso, una nota firmada por el reportero Luis Chaparro. Hace cerca de un año, la fuente no logra poner fecha exacta. Al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán se le permitió enviar una carta a México por medio de sus abogados. La misiva iba dirigida al mayor de los hijos que engendró con Griselda López, Joaquín Guzmán López. En ella, según relatan a Proceso dos fuentes del gobierno federal estadounidense y dos más dentro de la propia familia Zambada, el Chapo enviaba una extraña instrucción: tú ya sabes quiénes son los objetivos, ya sabes qué hay que hacer. Lo que ordenaba en aquella carta era precisamente el secuestro de su compadre, de Ismael El Mayo Zambada, para entregarlo a las autoridades estadounidenses y así poder negociar una serie de beneficios tanto para Joaquín como para Ovidio, otro de sus hijos. De estos dos hijos del Chapo, Joaquín Guzmán López es quien menos cargos enfrenta en Estados Unidos y quien podría salir de la cárcel en menos tiempo. Esto lo sabía el Chapo, y lo que buscaba era justamente aprovechar esa circunstancia, según indican las fuentes consultadas. La estrategia del Chapo, según las fuentes, era la siguiente: si Joaquín se entregaba a cambio de liberar a Ovidio, los dos podrían salir pronto de prisión. Pero para eso Joaquín necesitaba entregar a alguien importante, alguien que para Estados Unidos fuera lo suficientemente valioso. ¿Y quién mejor que el Mayo Zambada? Por medio de una carta, el Chapo le ordenó a su hijo Joaquín lo que serían sus siguientes pasos: contactar a las agencias de Estados Unidos, planear su entrega, traicionar al Mayo y liberar a Ovidio. La trampa en la que cayó el escurridizo narcotraficante Mayo Zambada la planeó el Chapo y la operó la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, HSI por sus siglas en inglés, según relatan a Proceso dos fuentes de una agencia federal estadounidense una tarde de septiembre en un hotel de Arizona. Explica el agente, quien pidió no revelar ni su nombre ni su cargo dentro de la agencia. La idea fue de Joaquín. Fue quien se contactó con nosotros para entregarse, pero él ya tenía el plan de traerse a alguien más que no fuera de su familia. De acuerdo con lo expuesto por las fuentes, más tarde corroborado por una fuente más dentro de la facción de los Chapitos, Joaquín habría ofrecido entregarse voluntariamente, pero requería de garantías de seguridad y de que su hermano Ovidio obtuviera beneficios en su sentencia. Él sabía que no iban a liberar la cárcel, pero pidió que les diéramos beneficios, pidió beneficios para los dos, para él y para Ovidio. Las fuentes dentro de la agencia federal que hablaron con Proceso reconocen desconocer si esos beneficios realmente se le otorgaron a ambos, pero aseguran que lo que la HSI prometió lo cumplió a cabalidad. Lo que prometió la HSI fue que el operativo para que se entregara a Joaquín y se trajera al Mayo iba a salir limpio. La HSI operó al piloto y la aeronave y los permisos para entrar a Estados Unidos y aterrizar. Estos aviones los llamamos covered, es decir, encubiertos. Son aviones que por más que le busques, no va a salir su registro original. Son de la HSI y están registrados y licenciados a través de empresas encubiertas. Es lo que detalla Oscar Hasselchef, quien hasta el pasado 2023 lideró la oficina de la HSI en Ciudad Juárez. Hasselchef expone que la agencia no promete beneficios, pero que esos beneficios que pudo haber negociado Joaquín Guzmán se hicieron entre la agencia, sus abogados y la aprobación de la Fiscalía General de los Estados Unidos. Bueno, como nos damos cuenta, continúa la estrategia por parte de la Unión Americana de crear toda una novela alrededor de la mal llamada guerra en contra del narcotráfico y de explotar literariamente a todos estos personajes para justificar cada uno de sus pasos dentro y fuera de su territorio. Ahora es la venganza de los Guzmán Loera, ¿no? Ustedes recuerdan que cuando Joaquín el Chapo Guzmán fue detenido, una de las informaciones que se filtró fue que Ismael el Mayo Zambada lo había citado precisamente en Sinaloa para una reunión, para un encuentro, y que por eso el Chapo incluso llegó con un solo guardaespaldas, y por eso fue tan fácil, digámoslo así, detenerlo, que lo traicionó el Mayo Zambada. Posteriormente, ya en el juicio del Chapo, Vicente Zambada, el hijo del Mayo, fue quien atestiguó en su contra. Testimonio, por supuesto, que sirvió para sentenciar al poderoso líder del cártel de Sinaloa. No hubo reacción por parte de los Chapitos en ese momento, a pesar de lo que se había dado a conocer. Y la pregunta es,
¿Por qué no la hubo? ¿Por qué los chapitos no reaccionaron ante un hecho supuestamente innegable, según estas propias fuentes, de que el Mayo, el compadre, había traicionado a su papá? Había sido quien lo había entregado como tal. ¿Por qué no hubo ninguna reacción? Iván Archibaldo no es precisamente un capo que se caracterice por su forma reflexiva de operar, según las noticias que han contado las agencias norteamericanas y que replican acríticamente los medios de comunicación de nuestro país. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Otra información dada por reporteros allá en Sinaloa señalaban que mucho había tenido que ver, por supuesto, la abuela, ¿no? Jugando un papel de matriarca para tranquilizar las aguas en ese momento, cuando en realidad, seamos claros, en ese instante, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, no les convenía en ningún sentido que hubiera violencia política en nuestro país. Lo que convenía era detener al Chapo Guzmán por el golpe mediático que esto significaba. Y así sucedió. Pero no cambió nada en el cártel de Sinaloa. Incluso la facción del Chapo, según la propia DEA, se fortaleció con la venta del fentanilo. El cártel de Sinaloa continuó operando como lo hacía antes de la captura del Chapo Guzmán. Y no se permitió ningún tipo de enfrentamiento o cobro, ¿no? de cuentas, porque no funcionaba así. No había una razón política para ello. Ahora cambia el escenario. Seamos claros en esto. No se minimiza la violencia. No se está diciendo que no hay una violencia criminal. Lo que se cuestiona completamente es la razón de la misma. Existe, por supuesto, un mercado de las drogas, pero que no es manejado por los cárteles ni mucho menos por los capos, que es administrado, que es manejado, que es distribuido, que es financiado, que es armado por diversas industrias que se aglutinan en esta famosa corporatocracia que impone las reglas desde la Casa Blanca. Seamos muy claros en ese sentido. Lo que llama mucho la atención es cómo los medios de comunicación en nuestro país gustan de replicar información que procede de las propias instancias gubernamentales de la Unión Americana. En pocas palabras, lo que nosotros sabemos de esta historia es lo que quiere el gobierno de Estados Unidos que sepamos. Es la construcción narrativa de un viejo cuento, de una vieja novela de terror, oscura, negra, en la cual diversos personajes van de un lado para el otro, caen, resucitan, regresan, se pelean entre ellos, nos cuentan historias meritocráticas alrededor de los mismos, se criminaliza la pobreza, se estigmatiza regiones enteras, para que al final los ganadores de toda esta tragedia continúen siendo los mismos, al igual que los perdedores. Vivimos una época en la cual cada día es más clara la influencia política en las decisiones que se toman relacionadas con la violencia. En México se utiliza de manera muy irresponsable el término narco. Se utiliza para todo, cuando en realidad en muchas ocasiones es la violencia política la que está detrás de estas acciones. Y los narcos solamente son utilizados para cumplir dichas órdenes. Hoy estamos ante un nuevo capítulo en el cual los chapitos cobran venganza, esa venganza que se les había negado en un principio. Negocian de esta manera, le ven la cara a el Mayo, gracias a quién, a su padre, a ese hombre que en su momento nos describieron como un genio del mal, tan brillante e inteligente, ajá, que era imposible detenerlo. Porque el Chapo, recuerden, que fue calificado como un personaje brillante para justificar todo lo que había crecido en el cártel de Sinaloa. Bueno, ahora es tan brillante que entiende todas las estratagemas legales, inteligencia, narco y demás, y crea todo este compendio y este plan de la mano de uno de sus hijos, que es desechable, por supuesto, y él la lleva a cabo viéndole la cara al Mayo, de la misma forma como se la vieron al Chapo. Es decir, ya ni siquiera se exigen en el argumento. Al Chapo lo agarraron en una reunión pactada por el Mayo, pues al Mayo lo agarramos en una reunión pactada con el Chapito. La realidad es que hay un costo muy grande y real
muy real que paga la población cuando esta violencia es azuzada políticamente para generar inestabilidad y para forzar a gobiernos a aceptar las reglas de la estrategia securitaria de la Unión Americana. Todo lo demás, perdón, pero es periodismo de ficción. Como siempre, un gusto, como siempre.